Bueno, pues buenos días a los pocos que venís a clase y madrugáis. Bueno, y al resto, si también lo miran o lo oyen después por el vídeo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Bueno, pues vamos a empezar hoy la última parte de la asignatura, el último bloque, que se denomina elementos constitutivos de circuitos integrados. Y aquí es donde se harán las prácticas 4 y 5. Y básicamente hoy en las 2 horas que tenemos, vamos a explicar pues la práctica 4. O sea, hoy hacemos la práctica 4 desde el punto de vista teórico. Hay que prestar un poco de atención para que la hagáis bien. Y será la práctica que hagáis después en la sesión 4 de laboratorio. Bien, este bloque tiene varias partes, pues ahí lo estáis viendo, pues una introducción muy breve que voy a decir ahora sobre los circuitos integrados. Veremos a continuación la celda base que se emplea en los circuitos integrados como elemento amplificador. Fijaros que desde componentes nuestro objetivo principal ha sido estudiar amplificadores y lo vamos a seguir haciendo también, ver amplificadores, pero ya desde el punto de vista de los circuitos integrados. Cuando acabemos esa celda base, analizaremos lo que se conoce como amplificador cascodo, que es una mejora de otra celda también amplificadora que mejora las prestaciones de la celda base. Veremos qué se puede mejorar. Ese será el objeto de la práctica 5, que no la tenéis que montar en el laboratorio, pero sí la tenéis que hacer porque os va a entrar después en los controles. Después veremos elementos de polarización de circuitos integrados. Básicamente son fuentes de corriente. Pero ya empezamos a ver fuentes de corriente en la asignatura de componentes, pero desde un punto de vista así muy general, muy básico, y ahora vamos a profundizar en el tema de las fuentes de corriente aquí en este capítulo, en este bloque grande que nos queda de la asignatura. Y por último, para terminar, pues veremos algunos ejemplos de configuraciones amplificadoras, donde se ven distintas etapas, combinaciones de distintas etapas básicas, las típicas, ¿no? Emisor común, base común o fuente común. Cómo se combinan algunas de ellas para obtener unas mejores prestaciones, porque ya hemos visto que una sola, de forma aislada, pues no es lo ideal, sino que combinando distintas etapas amplificadoras se consiguen mejores prestaciones. Bien, pues empezamos con la introducción y vamos a ver cuál es la filosofía del diseño de circuitos integrados. Bueno, vosotros la habéis ido viendo casi desde que nacisteis hasta ahora, incluso antes, por la historia. Los circuitos integrados han ido cada vez haciéndose más pequeños, porque lo que queríamos era meter cuanto más, bueno, es que ya los tenéis en el bolsillo, ¿no? Vuestros pequeños ordenadores los tenéis en el bolsillo. Antes, a lo mejor un ordenador ocupaba una habitación como esta, y ahora lo tenéis todo metido en el bolsillo. La idea es pues, que podamos hacer cualquier tipo de cálculo en el menor espacio posible y que lo podamos llevar a todas partes, no que te lleva a una habitación. Entonces, para eso es necesario pues, que los componentes también ocupen poco espacio dentro de vuestro circuito integrado. Básicamente, en la oblea, recordad que os enseñé una oblea en componentes, que es donde se iban a fabricar los circuitos integrados. ¿Qué elementos tenemos ahí? Pues ahí le tenemos los resistores, los condensadores, inductores y transistores. No hay otra cosa más, no hemos visto más cosas, ni hay más. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una resistencia grande? Pues nosotros sabemos que para diseñar una resistencia, vosotros sabéis que una resistencia es igual a la resistividad del material por la longitud dividido por el área. Si yo tengo que hacer resistencias grandes, eso implica que tengo que coger longitudes largas. Entonces aquí la única manera es pues, hacer resistencia en forma de S,
como estáis viendo aquí en este dibujo, para tener una longitud suficientemente larga y que ocupe poco espacio. Pero al fin y al cabo después, pues esto te ocupa espacio. Entonces lo mejor es que en vez de tener que utilizar resistencias grandes, pues las eliminemos y utilicemos resistencia moderada o baja, de manera que la longitud de la resistencia sea lo más pequeña posible y me quepa en mi circuito, lo puedo hacer lo más pequeño posible. Con las capacidades, pues 3/4 de lo mismo. En el caso de una capacidad de láminas planares paralelas, vosotros sabéis que es constante eléctrica, área partido el espesor del óxido. El espesor del óxido se mide en profundidad, aquí no hay problema. Pero el área es la que ocupa aquí sobre la superficie de la oblea. Por lo tanto, si yo quisiera también trabajar con condensadores grandes, pues voy a tener que utilizar áreas grandes, y eso es un problema. Y fijaros que cuando nosotros estudiamos el comportamiento de baja frecuencia de nuestros amplificadores, ahí existía ese comportamiento de baja frecuencia porque es que teníamos unos condensadores que además eran grandes, porque ya lo hicisteis en componentes, no sabíais por qué, pero os puse, bueno, coged estos condensadores, los ponéis, y eran condensadores enormes, eran gordos. ¿Eso cómo lo voy a meter yo en un circuito integrado si el condensador es más grande que mi propio circuito? Entonces, es que no lo puedo usar. No puedo usar yo condensadores de desacoplo de continua, porque los condensadores de desacoplo de continua son enormes. Eso no me cabe. Es que ahí cabrían, en un condensador cabrían varios circuitos integrados, muchos circuitos integrados. Entonces yo el condensador lo tengo que reducir a lo mínimo posible, pero no solo eso, sino que además, si quiero diseñar un condensador, casi lo que tendría que hacer es utilizar la propia configuración de un transistor MOSFET, que ya tiene una capacidad entre sus capas, entre la puerta y el sustrato, aparecen unas capacidades y puede aprovechar la propia capacidad que presenta el transistor MOSFET, que eso sí, porque no tengo más remedio que utilizar un transistor para hacer un amplificador. Entonces la resistencia, pues hacerla lo más pequeña posible, no se pongan resistencias grandes porque no caben, y los condensadores, pues también tienen que ser los mínimos, valores los mínimos, y utilizando estructuras que son imprescindibles, como son los transistores. Por lo tanto, aquí se obliga a que no haya elementos de desacoplo de continua ni de condensadores de bypass que utilizamos en componentes con circuitos discretos, porque realmente lo que hemos visto hasta ahora han sido todos circuitos discretos. Y ahora viene otra filosofía distinta que son los circuitos integrados. Entonces decía, oye, aquí olvídate de esos condensadores. No va a haber condensadores de desacoplo en continua, con lo cual también va a ser una mejora, porque si cuando nosotros dibujamos las características, la función de transferencia de un amplificador general y veíamos que teníamos aquí una frecuencia inferior de corte y una frecuencia superior de corte, ahora si no tenemos estos condensadores, pues probablemente no tengamos frecuencia inferior de corte, sino tengamos ganancia, frecuencia intermedia baja hasta cero siempre. O sea, no vamos a tener esta limitación. Eso, al fin y al cabo, también va a ser una ventaja, pero claro, a base de que un ingeniero le da vuelta a la cabeza y tiene que buscar nuevas soluciones, nuevos diseños de amplificadores, que son los que vamos a ver dentro en la siguiente transparencia. Bien, ¿qué transistor se emplea normalmente? El transistor que se emplea normalmente en circuitos integrados es el MOSFET. Inicialmente se empezó con el transistor bipolar. La historia al principio del siglo XX, el primer transistor fue un transistor de efecto campo. Lo que pasa que el transistor que dio el primer premio Nobel de física a un electrónico fue el transistor bipolar. O sea, el inicio de la electrónica realmente fue el transistor bipolar. Pero después, sobre todo en aplicaciones digitales, se vio que la combinación de un transistor P con un transistor N, dando lugar a la tecnología CMOS
Era una tecnología que consumía muy poco, muy poco. La electrónica digital iba en aumento y pues se tendió a utilizar exclusivamente el transistor MOS en detrimento del transistor bipolar, ¿no? Sobre todo en esas aplicaciones digitales. Entonces la tecnología CMOS, porque CMOS complementaria, me imagino que ya en digital os habrán hablado de esto, ¿no? No sé si os han dicho algo de tecnología CMOS, o han hablado todavía, no, bueno, eso al final de la asignatura a lo mejor. Verán las ventajas de esta combinación de transistores, uno P y otro N, que ya lo hemos estado utilizando también en los amplificadores, pero en digital también se utiliza esa configuración. Básicamente porque cuando conduce uno no conduce el otro, con lo cual no va a haber consumo de corriente, salvo cuando se producen las transiciones entre que conduzca uno y conduzca el otro. Entonces el consumo es muy, 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 muy pequeño. Claro, pero no todo es digital, hay otro tipo de aplicaciones donde a lo mejor se necesitan las ventajas que tienen los transistores bipolares, pues también se utilizan, no que se hayan eliminado del completo, sino por ejemplo en los amplificadores operacionales de altas prestaciones, pues ahí podéis tener transistores bipolares, especialmente a la salida, que te proporcionan una corriente bastante más grande que los transistores MOS. En la industria de la automoción también, donde necesitamos fuentes, o sea, corrientes grandes, pues tenemos ahí motores, necesitan mucha energía, entonces eso nos lo dan los bipolares, no nos lo dan los MOS. Bien, y como la electrónica ha ido evolucionando, pues también los ingenieros se han dado cuenta que a lo mejor se puede existir combinaciones entre transistores MOS y transistores bipolares con mejores prestaciones, aprovechando las ventajas de los dos, ¿no? Eso puede dar lugar también a la tecnología BiCMOS, es decir, MOS complementaria con MOS y bipolar complementaria. Por ejemplo, ahí en el circuito este que veis, o en este hacer la base, pues tenéis un transistor MOS canal P y un transistor bipolar canal N. Tenéis el modo complementario por combinando los dos transistores. Eso veremos ejemplos también a lo largo de esta asignatura, de lo que nos queda aquí. Bien, pues dicho esta pequeña introducción, pues vamos al grano, vamos de lleno a empezar con la celda base, que se emplea en los circuitos integrados como elemento amplificador. Y es esta, es simplemente un transistor en configuración fuente común, en el caso del MOS, que lo tenéis a la izquierda, o una configuración emisor común, bipolar, que es el que tenéis a la derecha, pero fijaros que no hay resistencia de polarización. No hay una RD o una RC, como poníamos nosotros en componentes. No aparecen resistencias para polarizar el transistor, porque ese era uno de los requisitos que hemos visto. Oye, no quiero resistencia. Entonces, ¿cómo lo sustituimos? Pues vamos a polarizar nuestros transistores con unas fuentes de corriente. Entonces, elimino resistencias. Elimino también condensadores de desacoplo, de continuo. No aparecen para nada aquí. Como he dicho, ya no nos vamos a preocupar de la frecuencia inferior de corte porque no va a existir. Vamos a tener ganancia plana hasta frecuencias cero. Y vamos a ver que se puede conseguir, por lo cual eso es una gran mejora, ¿no? No tenemos ese límite a frecuencias inferiores. Bueno, pues vamos a ver cuál es la ganancia. Fijaros, estos circuitos ya lo hemos ido viendo también a lo largo de forma enmascarada, lo hemos visto en la asignatura de componentes, pero no con el objetivo o la idea de que esto es específico, de los circuitos integrados. Bueno, pues vamos a calcular la ganancia de esta célula base, que como quiero utilizar como un elemento de amplificador, vamos a ver la ganancia. Fijaros el título, celda base, celda cargada con una fuente de corriente o celda con carga activa. Es el título de
de esta parte que estamos viendo ahora. Carga activa, no hay carga resistiva, hemos quitado la resistencia, hay carga activa, que va a ser una fuente de corriente. ¿Cómo fabricamos una fuente de corriente? Pues con un espejo de corriente, que ya, eso sí lo hemos visto en componentes. O con MOS, si trabajamos con MOS, o con bipolares, si trabajamos con bipolares. Bien, pues entonces, dicho esto, pasamos a calcular la ganancia. Fijaros que aquí hay elementos de polarización. Eso es mi fuente de corriente, la tensión V sub dB. Y también tenemos que polarizar la puerta fuente de nuestro transistor. Esta V sub I, fijaros que es minúscula, mayúscula. Y esto incluye el valor de continua más las posibles variaciones de la señal que yo quiero amplificar. Y a esto hay que polarizarlo también, ¿eh? La puerta del transistor hay que polarizarlo. Entonces aquí lleva dos componentes, continua más alterna. Porque si esto le pusiera alterna solo, esto no funciona. Esto estaría en corte. Yo necesito aquí una tensión VGS mayor que la tensión umbral para que esto funcione. Por lo tanto, esto es necesario. Bien, ahora, desde el punto de vista de la ganancia, pues ya trabajamos con pequeñas señas, ¿no? Anulamos las fuentes de continua, por lo tanto anularíamos esta, abriríamos esto lo cortocircuitaríamos y solamente me quedaría con esta USB a la entrada y vemos la tensión que tenemos a la salida. Sustituimos el transistor por el modelo equivalente, que lo tenemos aquí, y el circuito es este. Este es el circuito. Fijaros que es sencillo. Al abrir la fuente de corriente, aquí no tengo que poner nada. Simplemente es el modelo del transistor. Bien, ¿cuál es la resistencia de entrada de este circuito? ¿Qué resistencia se ve por aquí? Por la izquierda, ¿eh? Resistencia de entrada. ¿Qué se ve aquí? ¿Qué resistencia tenéis aquí? Eso de ninguna no existe. Dime un número. Cero. Cero un cable, un cortocircuito. Yo no veo aquí ningún cortocircuito. Infinito. Circuito abierto. La resistencia de salida, R mayúscula 0. ¿Eso aquí es igual? En este caso sí, ¿no? Porque se abre la fuente independiente, VGS se hace 0, esto se abre y por lo tanto me queda R0. La resistencia R. Y la ganancia, pues fácil, ¿no? Porque V0 igual a menos G sub M VGS, que coincide con la tensión de entrada, pues menos G sub M por R0. Esa sería mi ganancia. Ahora vamos a tener en cuenta siempre la resistencia early. En componentes, algunas veces la utilizábamos, otras no, hasta ahora. Vamos a quitarla a la R0 porque para efectos de cálculo, para ver que sacar conclusiones, más vamos a quitarla, ahora hay que ponerla. Siempre. ¿Por qué? Porque como los transistores cada vez han sido más pequeños, el efecto de la modulación de la longitud del canal o el efecto Early en el caso del transistor bipolar, como eso depende de dimensiones, y fundamentalmente aquí en la longitud del canal del MOS. Si tú haces transistores muy pequeños, el efecto de la modulación de la longitud del canal se notará más en un transistor pequeño que en un transistor muy grande. El transistor muy grande a lo mejor varía un poquito la longitud efectiva del canal cuando tú varías la tensión de drenador fuente, y a lo mejor no se nota en longitudes grandes, pero si tú tienes un transistor muy pequeño, una pequeña variación de la longitud del canal efectiva, ¿no? Variar la tensión del drenador fuente, pues sí va a afectar a esa longitud efectiva, con lo cual la resistencia early ahí va a ser pequeña, no va a ser grande, como en el caso de los transistores grandotes, discretos. Y por lo tanto, aquí esa resistencia hay que considerarla.
Aparte que es que si no ponemos aquí ninguna resistencia de carga, tenemos que ponerla obligatoriamente porque si no aquí no vamos a dejar nada en el aire, ¿no? Además, la R0 tú la puedes despreciar siempre que sea muy grande comparada con otras resistencias que hay en el circuito. Como aquí la única resistencia que hay en el circuito es un circuito abierto que es infinita, evidentemente R0, por muy grande que sea, siempre es más pequeña que infinito. Por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Aunque fuera enorme, aunque no es que vale un teraohmio, vale, pues un teraohmio, pero es la más grande, es la más pequeña, es la única que tenemos, no me la quites. Bien, si nos vamos ahora al otro transistor, pues hacemos exactamente igual. Anulamos las fuentes, aquí esto igual, tensión de C más tensión AC. Y esto es minúscula, mayúscula. Siempre los dos, esto hay que polarizarlo. Bien, desde el punto de vista AC, exclusivamente AC, pues el modelo o el circuito se queda de esta manera. Hemos sustituido el transistor por su modelo equivalente, como siempre, y es este. La única diferencia, como sabéis, es la RPI que tenemos a la entrada. Bien, pues entonces la resistencia de entrada en este circuito, ¿cuánto vale? En este caso, RPI. La resistencia de salida, la propia R0, que no varía, y la ganancia, pues lo mismo que tenemos antes. Es decir, casualmente, las dos configuraciones tenemos la misma ganancia. Bien, pues a eso le vamos a dar un nombre y lo vamos a definir como ganancia intrínseca de la celda base. Ganancia intrínseca de la celda base. Esto es lo básico. Esto es la ganancia máxima que puedo conseguir yo con este amplificador. ¿Por qué máxima? Hombre, pues vamos a ver, porque aquí hay otros efectos que no he considerado. Primero, he considerado una fuente ideal y eso no existe. Y ahora tengo que ver cómo afecta a mi fuente de corriente real a la ganancia. Lo vamos a ver ahora inmediatamente. Pero es que si aquí también me pones una resistencia, porque al final tú vas a poner una resistencia, que ponga la sonda del osciloscopio, le vas a poner una resistencia en paralelo, en el momento que ponga algo en paralelo con R0, la ganancia va a ser más pequeña, porque la resistencia equivalente es más pequeña. Entonces, esto es algo representativo de la celda, va a ser lo máximo que podría obtener. De ahí para abajo, porque hay otros efectos que tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿cuánto vale esa A0? Expresiones para la A0 dependiendo de si estamos trabajando con un transistor bipolar o MOS. La ganancia intrínseca. Bueno, vamos a ver cuánto vale y las expresiones. Bueno, pues la transconductancia en un bipolar, vosotros sabéis que esto es IC partido la tensión térmica. La resistencia de salida es la tensión Early en el bipolar partido la corriente de colector. Y si yo multiplico, pues al final lo que queda es VA partido VT. Es decir, prácticamente esa ganancia intrínseca depende de parámetros tecnológicos. Porque el VA básicamente depende de las dimensiones de nuestro transistor bipolar. Y el transistor bipolar, las dimensiones de la base, fijaros que se miden hacia abajo. Son las difusiones que hacemos hacia abajo en la oblea. Por lo tanto, es un parámetro puramente tecnológico. Pues ya está, pues como lo fabriques, pues ahí tenemos la tensión verde y ese será el valor de A0 con el cual estamos trabajando. En los discretos, que son los antiguos, esa tensión early pues iba desde 100 a 130 voltios, era un valor bastante grande, pero en los modernos, donde las dimensiones se han reducido, incluso en profundidad también se han reducido, pues tenemos las tensiones early bastante más pequeñas, que dan lugar a resistencias early también pequeñas, y suelen ir de los 5 a los 35 voltios. ¿Eso qué significa? Porque nos podemos encontrar con ganancias intrínsecas desde 200 hasta 5000 voltios por voltio, siempre en valor absoluto. Los 200 serían para los más modernos y los 5000 serían para los discretos, los más antiguos. En el caso de un MOSFET, aquí tenéis las expresiones conocidas para la transconductancia en un MOS.
distintas expresiones con las que trabajamos en componentes. El valor de R0 pues es lo mismo que en el caso del bipolar, tensión Early partido en este caso la corriente de drenador. Y aquí lo que se suele hacer es introducir un parámetro tecnológico que es la tensión Early por unidad de longitud, para separar lo que es parámetro tecnológico de un parámetro propio del propio transistor, que es la longitud del transistor. Porque tú sobre la oblea puedes fabricar transistores de distinta longitud. Entonces, para distinguir cada transistor, pues se introduce la tensión Erni por unidad de longitud, que eso es general para todos los transistores de la oblea. Y L depende de cada uno de los transistores ya individuales. Entonces, repito, pues se define esa tensión Early por unidad de longitud como la tensión Early partido la longitud del transistor. Bien, pues ya multiplicando G sub m por R0, pues por ejemplo, si multiplicáis esta con esta, pues tenéis esta expresión. Si multiplicáis esta con esta, pues os queda esta expresión. Y hay muchas posibilidades. Y si multiplicáis esta con esta, pues podéis tener esta otra expresión. Y ahora nos vamos a fijar precisamente en esto, donde ahora vemos que esa ganancia intrínseca depende de distintos tipos de parámetros. Fijaros, este es un parámetro tecnológico. Esto es común a todos los transistores de la oblea. La movilidad es un parámetro tecnológico, porque si es silicio, es la movilidad de los electrones en el silicio. Eso es para toda la oblea. La capacidad del óxido es un parámetro tecnológico, porque tú los óxidos de todos los transistores de la oblea los fabricas igual, lo haces a la vez. Tú creces el óxido para todos los transistores. Luego todos los transistores tienen el mismo espesor y por lo tanto la misma capacidad por unidad de área. Por unidad de área. Entonces, eso que acabo de subrayar son parámetros tecnológicos. W y L son parámetros que dependen exclusivamente del transistor, porque eso determina el área de la puerta. Y eso tú puedes fabricar un transistor de una parte con una área, otro con otra distinta, eso lo puedes hacer tú. Entonces, son parámetros propios del transistor. Entonces, los puedes controlar pues cuando haga el diseño. Dice, oye, mira, te va a la fábrica y dice, mira, que yo quiero un transistor de esta área, otro de otro y otro de otro. Ahora, ¿con qué tecnología? Con esta. Esa no la puedes variar. Pero el área sí la puedes diseñar tú, ¿no? Y después, una vez que ya esté diseñado, también depende de la corriente de drenador. Y eso ya depende del usuario. Porque tú puedes decir, yo ahora lo polarizo con una determinada corriente u otra. Entonces, eso ya lo elijo yo. El propio usuario, cuando tiene ese transistor, digo, no, le voy a meter esta corriente, lo voy a polarizar de esta manera. Son parámetros ya de diseño, ¿no? Entonces, fijaros pues, que tenemos tres tipos de parámetros que influyen en la ganancia. Mientras que en el caso del transistor bipolar solo dependía de parámetros tecnológicos, ¿no? ¿El espesor en un MOS tiene algún tipo de límite? O sea, no puede hacer un MOS de medio metro, supongo. Entonces, ¿suele haber un límite así más o menos aceptable? Normalmente, lo mismo que se reducen las dimensiones, compañera se ríe lo del medio metro ese. Pero bueno, no te preocupes que después pones problemas y no salen medios metros, y te pueden salir hasta 50 metros. Como ya he mencionado algunas veces, yo me he encontrado con a lo mejor el espesor de un óxido de 50 metros, ¿no? O el espesor de una zona de carga espacial de 50 metros. Eso sí, expresado en micra, ¿no? 50 por 10 elevado a 9 micras. Claro, como está en micra, pues ya parece que asusta menos, ¿no? Pero al final, si lo pasas a metros, son 50. Entonces, pues claro. O sea, que yo me he encontrado con esas cosas también. Lo que pasa es que ya no me río, eso me da pena, ¿no? Pero bueno, ¿esto de qué venía? Sí, no, que lo mismo que se van reduciendo las dimensiones,
digamos, en el área, también se reducen las dimensiones, la profundidad de los óxidos. Y de hecho, bueno, es que hay muchos problemas. Los problemas tecnológicos de reducción de los espesores de óxido se han tenido incluso que cambiar el típico óxido de silicio por otros materiales, de manera que si tú reduces el óxido mucho, pues al final puedes tener corriente. Dice, no, es que un óxido no pasa corriente, no pasa corriente, sí, bueno, que si lo haces muy estrecho ahí tienes efecto túnel. Y pasan los electrones igual, que los electrones son bolas, son ondas. Entonces, como tú pongas una barrera muy estrecha, al final te va pasando. Entonces tienes corriente túnel. Entonces hay muchos problemas también. O sea, la tendencia ha sido también reducir el óxido, no aumentarlo, sino reducirlo. Ten en cuenta que como si tú reduces el área, y quieres una capacidad también suficientemente grande, al final lo que tienes que reducir también es el espesor del óxido. Si yo reduzco el área, para tener la misma capacidad tengo que hacer reducir también el espesor del óxido. Porque si no lo reduces, entonces te saldrían capacidades minúsculas que no te servirían, ¿no? Pero algunas utiliza, algunas capacidades hay que utilizar, son necesarias, no las puedes eliminar al completo. Se reduce en área, pero reduce en espesor también, para que tener el mismo valor de la capacidad. O sea, siempre va todo en consonancia, ¿no? Cuando reduces área, reduces también espesores. Bien. Pues vamos a ver ahora los efectos de parásitos o no ideales que aparecen en las células base. Ahora vamos a considerar que la fuente de corriente no es ideal, sino que realmente ahí lo que tenemos es un espejo de corriente y encima el transistor Q1, que es el transistor que tiene la potencia de ser el amplificador, ¿no? El elemento de amplificador, pues encima tenemos otro transistor, que es el que nos va a dar la corriente y va a polarizar el transistor Q1. Entonces, realmente la fuente de corriente está formada por transistores. Bueno, pues vamos a colocar uno aquí. No, pues en principio no pongo el espejo de corriente completo, simplemente voy a poner un transistor Q2 polarizado a una tensión U sub G constante. Esto es DC, puramente DC. Yo lo polarizo aquí, mi tensión fuente puerta está fija y por lo tanto por aquí va a pasar una corriente que va a ser inyectada a través del transistor Q1. Ahora, la forma de ver cómo consigo yo el VG realmente es con un espejo de corriente, ¿no? El V sub I, como siempre, alterna o DC más AC, ¿eh? Siempre. Que hay que polarizar también este transistor. Bien, ¿cuál es el efecto de este transistor Q2? Vamos a calcular la ganancia en principio. Después veremos el efecto del comportamiento en frecuencia, alta frecuencia nada más. Lo que tenemos aquí son las capacidades parásitas, no hay elementos de desacoplo de continuo. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a hacer el análisis AC. Transistor de arriba, canal P. Transistor Q1, canal N. Los modelos AC, sin efecto de los condensadores, ganancia, frecuencia intermedia. Por los modelos equivalentes, pues los que tenéis ahí a la derecha. Los que vimos, transistor canal N P arriba y el N abajo. Bien, ahora tenemos que unir los dos transistores. Unimos los drenadores. Claro que están los drenadores unidos. Pues los tenemos aquí unidos. Aquí tenemos el V0. Al anular la V sub G, que es DC, la VG es DC, pues esto va a masa. Aquí lo estáis viendo. Estamos haciendo un análisis AC, anulamos las fuentes de continua, la V de D también va a masa, pues aquí lo tenéis. La V sub I, me quedo solo con la alterna, ¿no? La continua la elimino, por eso aquí aparece VI minúscula solo, y
la fuente del transistor 1 pues también va a masa, ¿no? Directamente. Entonces ahí tenemos ya las conexiones hechas, ¿vale? Son los pasos que hay que seguir para, según análisis hace. Se anula la fuente de continua, se sustituyen los transistores por los modelos equivalentes y se hacen las conexiones pertinentes. Bien, ¿qué estamos viendo aquí arriba? Pues fijaros que la VSG2, ¿cuánto vale? 0, porque los dos extremos están a masa. Por lo tanto, esta fuente, ¿cuánto vale? Está abierto. Por lo tanto, esto no hace nada. Entonces, ¿qué me queda? El RC2, el R02, que va ¿dónde? Fijaros que este punto estaba a masa, lo mismo que este, y estos están unidos. Luego el R02 y el R01 están en paralelo. Por lo tanto, el circuito que queda sería este. Es decir, lo mismo que teníamos antes. ¿Qué afecta entonces la fuente de corriente real para el cálculo de la ganancia a frecuencia intermedia? Pues que está introducido la resistencia de salida R02. Y por lo tanto ahora la ganancia, en este caso, será menos G sub M1 por R01 paralelo R02. Si R01 igual a R02, esta ganancia, paralelo sería la mitad de R01 y la ganancia sería la ganancia intrínseca partido por 2. Es decir, el hecho de poner un transistor arriba, utilizar la fuente real y no ideal, hace que la ganancia real de mi amplificador se reduzca a la mitad, más o menos. Se reduzca, en general se reduzca con respecto a la ganancia intrínseca. Si fueran iguales, pues, tendríamos la mitad. Entonces, tenemos una pérdida, ¿no? Tenemos una pérdida. Por eso fijaros que hemos dicho, ganancia intrínseca es algo como ideal, es lo máximo que podemos conseguir, porque después hay que añadirle efectos no ideales, que son estos que estamos considerando. Bien, es decir, reducción de la ganancia. Más cosas. Vámonos a ir ahora al efecto de los condensadores, al efecto del ancho de banda. ¿Cómo afectan los condensadores, las capacidades parásitas de los dos transistores? Bueno, pues aquí simplemente he cogido los mismos modelos y lo único que he añadido ha sido las capacidades parásitas de los condensadores. He utilizado el efecto, la capacidad CdB, del ordenador sustrato. He quitado la del efecto Body en principio para no complicar la cosa, pero he dejado esta. ¿Y esto, y por qué me la pones? Si con lo que a gusto que estábamos nosotros tenemos que con dos capacidades, la CGD y la CGS, ¿para qué me pones ahora la CDBB? Joder, que tengo 6 condensadores. Esto es mucho. No os preocupéis, porque fijaros, la CGS2 en esta configuración, esto está cortocircuitado. Uno menos. VSG2 hemos dicho que era 0 y por lo tanto esto está abierto, ¿no? Esto como antes. ¿Qué pasa con la CGD2? Pues fijaros que está unida aquí a esta, la CDB1, por este lado, pero por otro lado esto está masa y este punto de aquí abajo también está masa. Los CGD2 y CDB1 están en paralelo. Pues ya está, entonces otra menos. En paralelo pongo la equivalente. ¿Qué pasa con la CDB2? Pues que está unida por aquí a esta y a masa. Luego también está en paralelo. Es que esta y esta están en paralelo. Pues ya me he reducido. Al final pongo el equivalente y me queda la CGS1, CGD1, que eran las que esas son impepinables, hay que ponerlas, y esta otra que, bueno, realmente es una equivalente que es el paralelo de estas tres. Bueno, pero la podía haber quitado, porque antes en los modelos que vimos del MOS decíamos, pues podemos despreciar la capacidad de drenador sustrato. Pero, mirad, no merece la pena por lo siguiente, porque en la salida
de vuestro amplificador, lo normal es que pongáis algo, aunque sea una sonda. Y una sonda es ponerle una capacidad parásita. En el momento que tú pongas algo, pones una resistencia de carga y una capacidad parásita. ¿Y cómo va? Es que también van paralelo con esta. Entonces, poner la CDB2, la CGD2, la CDB1, me da igual si lo único que va a hacer es añadírselo en paralelo a la capacidad de carga que tenga ahí, así es que la capacidad de carga siempre va a estar presente. Lo único entonces es que va a variar su valor de esa capacidad. Es decir, en definitiva, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda este circuito. Entonces, por decirlo así, podríamos ignorarlo, pero no es necesario. Claro, porque tú dices, lo voy a ignorar porque es que si no, es que tengo 6 condensadores ahí. Y dices, joder, voy a eliminarlo porque son muchos. Pero acabo de deciros que os vaya a quedar con 3. El CGS1, el CGD1, que eso los tenéis que trabajar con ellos porque es que no se pueden eliminar. Y después una CL. Pero dice, bueno, si yo tengo que poner la CL, ¿qué más me da? ¿Ponerle CL o CL'? Donde el CL', ¿quién será? Pues la CL más CDB1 más CDB2 más CGD2. Hacen la suma. No va a ahorrar nada. No te va a ahorrar nada. Sino es que si le quitara un condensador, pues el circuito se me queda más sencillo. Si es que el circuito es el mismo. Porque la CL la vas a poner, la vas a tener siempre, pues qué más da, que tome un valor o que tome otro. Te da igual. En definitiva, entonces, lo que tenemos que ver, bueno, la ganancia de frecuencia intermedia, sí hemos visto que varía porque el R0' era R01 paralelo a R02, la ganancia disminuía, pero en términos de la frecuencia superior de corte, fijaros que el circuito es el que hemos visto nosotros para la configuración fuente común. Si es que este lo hemos analizado ya. Este es el que hemos analizado ya hace unos días, antes de Semana Santa. Y vimos cuánto valía la WH. Y veíamos que había que aquí normalmente, si la RSIG era indistinta de cero, pues el término dominante iba a ser este, porque era el que teníamos el efecto multiplicativo Miller. Si la RSIG era cero, pues realmente quien te iba a influir en este caso iba a ser la capacidad C sub L. Depende, ¿no? Eso lo estuvimos viendo ayer. Lo vimos, en general lo vimos todos cuando analizamos el efecto de esta frecuencia superior de corte para este transistor. Porque es que depende. Si la RSI es distinta de cero, el término dominante va a ser el efecto multiplicativo Miller de este condensador. Si RSI es cero, este no influye para nada y el término que domina va a ser la C sub L. O CL', que me da igual. Pero esto ya está calculado. Esto ya lo tenemos calculado. No vamos a repetirlo, ya está analizado este circuito. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si la RSI es cero, es distinta de cero, pues el efecto de Q2 es despreciable en cuanto al valor de la WH. No afecta. Solo afecta entonces, el efecto de Q2 afecta solo en la ganancia. Que en vez de tener la ganancia intrínseca, pues vamos a tener algo más pequeño. Pero en cuanto al ancho de banda, si está presente la RSI, el Q2 no afecta absolutamente para nada. Porque el término dominante es esta capacidad, no la CL'. ¿De acuerdo? Bien, más cosillas. Pues ahora sí, si no tenéis ninguna duda, vamos a analizar la implementación práctica de una célula base. Y esto es lo que vais a montar. Esta justamente, esta ya sí es la práctica. Porque vosotros vais a montar este circuito. No con una fuente IREF, porque vosotros sabéis que en los espejos de corriente, esta IREF normalmente es una resistencia de precisión, que vosotros la resistencia de precisión será la que os ponga ahí Juanjo encima de la mesa, el técnico. Esa será vuestra resistencia de precisión, pero bueno, funciona perfectamente. Bien, vais a montar este circuito, repito, pero que en vez de esta IREF será una resistencia.
la que permita polarizar este transistor, una resistencia externa. Y los demás transistores son transistores que están en una pastilla, en un circuito integrado, ¿no? Una pastilla con 6 transistores integrados y vosotros elegiréis 3 de ellos para construir este circuito, esta celda base. Bien, pues ¿cómo se estudia esto? Bueno, lo primero que tenemos que ver es analizar la polarización de estos 3 transistores. Claro, va a depender de las fuentes de continua que tengamos aquí. Recuerdo, como siempre, que esto es V sub I, V minúscula, VI mayúscula. Como siempre va a ser una tensión de C más una tensión AC. Pero en principio la voy a poner así, la suma, ¿no? De esta forma. Es la suma de 2, continua más alterna, pero voy a trabajar exclusivamente en este caso al principio con la V minúscula y mayúscula, que es la suma de las dos. Entonces, el punto de operación de estos transistores depende pues, de estas tensiones de continua que tengamos aquí. Si esto varía, pues la VI varía, Q1 podrá estar pues, en cualquier región, puede estar en corte, puede estar en saturación, puede estar en tríodo, depende del valor de V sub I. Y lo mismo con Q sub 2, porque esto te influye. El valor de V sub I influye tanto en Q sub 1 como en Q sub 2. Q sub 1 y Q sub 2, ¿en qué región estarán? Pues no sé, depende del valor de V sub I, no lo sé. Ahora, el transistor Q sub 3, este transistor Q sub 3, fijaros que para nada depende de señales variables. Mientras que aquí allí tienes una señal variable, pues una continua más una variable. Y esto puede afectar a que estos transistores estén en estas 3 regiones. Pero el transistor 3 solo depende de variables de continua. Porque como por aquí no circula ninguna corriente, ni continua ni alterna, es decir, no hay influencia. A través de este cable no hay influencia de las variaciones de tensión que tenga yo aquí a la entrada, y la parte de la izquierda solo tiene tensiones y corrientes constantes. Esto es constante, esto es constante, esto es constante, será una resistencia. Por lo tanto, el punto de operación de este transistor es fijo. Y además, ¿en qué región va a estar este transistor? Que eso ya lo vimos en componentes. Siempre en saturación. Ese transistor siempre va a estar en saturación. Siempre en saturación y a un valor constante. Más si por aquí le estamos metiendo una corriente, que por aquí circula. Si circula corriente, ya no está en corte. Y además, como la puerta y el drenador están cortocircuitados, siempre va a estar en saturación. Siempre en saturación. Por lo tanto, para ese transistor, ahí tendremos una determinada tensión de puerta, VSG3. Esta es la curva I de V, corriente de drenador en función de la tensión del drenador fuente en fuente drenador del transistor 3, pero en este caso VSD3 coincide con VSG3 y tendremos una tensión constante fija para esa corriente constante que circula por nuestro transistor. Este transistor está polarizado en este punto. ¿Cuánto? Pues habrá que ver. Lo primero, bueno, sabéis, como son iguales, es mayor que el overdrive voltage, que eso ya lo tenéis en la cabeza. ¿Cuánto? Pues, ¿cuánto vale VSG3? Simplemente acudir a la expresión a la relación I de V que encontramos para los transistores MOS. Como está en saturación, utilizo la expresión
de I de V en saturación, que reacciona la corriente con el overdrive volti al cuadrado. Y aquí puedo despejar sin problema el VSG3. Pero claro, también vosotros me podéis decir, oye, ¿y el efecto de la modulación de la longitud del canal, el efecto Early? Porque claro, es que esto no es constante. Es que esto tiene una ligera pendiente. Y estamos diciendo que esta pendiente puede ser grande en estos transistores integrados. Con lo cual, a lo mejor aquí habría que tener en cuenta el efecto Early. Y en vez de escribir esa expresión, habría que añadirle el efecto de la modulación de la longitud del canal, que también depende del VSD3, que coincide en este caso con el VSG3. Aquí realmente hay que poner VSD3, pero que en este transistor son iguales. La expresión va con VSD3. Lo que pasa es que particularizando para este transistor, como el drenador y la puerta son iguales, he puesto ya directamente esto. Claro, esto complica un poco ya más la cosa, porque ahora ya despejar de aquí el VSG3, que me ha salido una ecuación de tercer grado, esto ya no se puede hacer despejar de forma sencilla. Y vamos a dejarlo aquí, porque que tengáis unos minutillos de descanso. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, continuamos luego.